En el capítulo anterior, la campaña del norte, Vizcaya y Asturias arman su propia estrategia para defenderse del ataque de los rebeldes. El poder aéreo del franquismo destruye Guernica y quiebra la resistencia de Bilbao. Los republicanos intentan sendas contraofensivas contra Belchite y Brunete. El general Emilio Mola muere en un accidente aéreo. Ataque republicano en Teruel. La sustitución de Francisco Largo Caballero por Juan Negrín en la presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno republicano en mayo de 1937 determinó un cambio objetivo en la estrategia bélica seguida hasta el momento. Se abandonó la concepción defensiva que predominaba hasta entonces y se intentaron varias maniobras de distracción destinadas a evitar la caída del Frente del Norte, algo que no pudo lograrse. La primera de ellas se inició en la zona de Brunete, cerca de Madrid, el 6 de julio, y la segunda sobre el eje Belchite-Zaragoza, el 24 de agosto. Ambas terminaron en rotundos fracasos para el ejército popular, que no logró los objetivos finales previstos, como abrir una brecha en el sitio de Madrid y amenazar Zaragoza. Tampoco sirvieron para impedir que los franquistas ocuparan Vizcaya, Santander y Asturias. En cambio, el número de bajas humanas y las pérdidas en pertrechos bélicos fue considerable. Era mostrar que el ejército republicano era capaz de romper las líneas enemigas y tomar la iniciativa. Es lo mismo que va a pasar en la última gran batalla, que será la del Ebro, ¿no? Es decir, es romper, como el tipo de guerra era una guerra muy antigua. No habían llegado a España las nuevas teorías de las guerras rápidas, del ataque, de concentrar en un punto, romper las líneas enemigas y tal. Entonces el ejército republicano intenta, por medio de acciones rápidas, concentradas en puntos claves, romper las líneas y mostrar su capacidad de iniciativa. En ambos casos, el ejército republicano había demostrado que no tenía aún la disciplina, la coordinación y el equipamiento necesario para desarrollar una guerra ofensiva más allá del valor y la abnegación de sus combatientes. Pese a todos estos inconvenientes, el ministro de Defensa, Indalecio Prieto, ordenó una nueva operación, esta vez sobre Teruel. Intentaba conjurar el peligro de otros ataques contra Madrid, abriendo un nuevo frente en Guadalajara. Intervendría el ejército de Levante con alrededor de 80.000 hombres. En ese momento, al concluir la campaña del norte, el general Franco, que seguía obsesionado con Madrid, decidió descender con las tropas desde el norte hacia Guadalajara para llevar a cabo más o menos una maniobra como la que habían hecho con los italianos de envolvimiento de Madrid, para repetir esa maniobra aprovechando que ahora habían variado los términos, digamos, por el superior apoyo que tenían ahora las fuerzas franquistas de la aviación, una aviación mucho más potente que la de la batalla de Madrid. El general Vicente Rojo, que en esa época dirigía la defensa de Madrid y había planificado las ofensivas de Brunete y Belchite, también organizó el ataque sobre Teruel. El 15 de diciembre de 1937, el ejército republicano inició un ataque que, como era ya habitual,
no contó con un sustancial apoyo de la artillería y menos aún de la diezmada aviación gubernamental. A diferencia de lo ocurrido en los casos anteriores, la ofensiva se realizó con una mayor solvencia y sin tropiezos. Las fuerzas que van a tomar parte en ese ataque inicial sobre Teruel van a ser fuerzas que van a ser desplazadas desde otros lugares, desde otros frentes, desde otros lugares de España, sobre todo desde el frente de Madrid, del centro. Y entre ellas pues están divisiones tan afamadas como la de Lister, la 11 División de filiación comunista, y que participa en prácticamente todas las grandes batallas de la Guerra Civil. Interviene esa división, interviene la 25 División anarquista y otras divisiones que son traídas desde el centro de España. Los nacionales tenían pocas fuerzas establecidas en la región y la resistencia fue arrollada rápidamente. Por la noche, los republicanos sitiaban la ciudad de Teruel y el comandante de la guarnición, el coronel Rey d'Harcourt, se replegaba con sus escasos efectivos hacia el centro de la plaza. Los militares franquistas tenían muy en claro la consigna de defender cada palmo de terreno hasta el último aliento. La estrategia de Franco buscaba desgastar a los republicanos en cada batalla, sin que importara el precio en vidas humanas o en pertrechos. Para un jefe nacional, retroceder podía significar la deshonra y hasta la ejecución, aunque rendirse implicaba la incertidumbre y quizá también la muerte. Rey d'Harcourt soportó el asedio republicano y las inclemencias de un durísimo invierno hasta el 8 de enero de 1938. El ataque republicano sobre Teruel empieza con una maniobra en la que dos cuerpos de ejército, una serie de divisiones, atacan desde los flancos y van a cortar la carretera de Zaragoza y el ferrocarril en el valle del Jiloca. Una vez aislado Teruel, se inicia también un avance de las fuerzas republicanas sobre la capital que tratan de tomar. Con un coste enorme de bajas, los republicanos finalmente lograron su objetivo y tomaron la primera capital de provincia desde el comienzo de la guerra. La victoria, costosa y de escaso valor estratégico, sirvió, sin embargo, para elevar el ánimo gubernamental. El general Rojo recibió como reconocimiento la placa laureada y, considerando que la batalla estaba concluida, el 11 de enero abandonó Teruel. El jefe del ejército del Levante, general Hernández Saravia, quedó a cargo de la situación. Este golpe estratégico, este contragolpe estratégico, pues estuvo desarrollado por el ejército de maniobra que había creado. Ese ejército se había ido forjando en Brunete y Belchite, ya en ese momento estaba en un buen grado de formación, y con él obtuvieron el primer éxito táctico de toda la guerra, que fue conquistar la ciudad de Teruel, que tuvo una gran repercusión internacionalmente y levantó mucho la moral de los republicanos. La operación contra Teruel era una consecuencia directa de los nuevos vientos políticos que soplaban en el bando republicano, primero desde Valencia y luego desde Barcelona. La caída de Francisco Largo Caballero y el encumbramiento de Juan Negrín como nuevo presidente del Consejo de Ministros había tenido implicaciones profundas en el cuadro de alianzas de la República. El alejamiento de Largo Caballero significó el final de la coalición de los socialistas más radicales de la UGT con los anarquistas de la FAI-CNT. Esa alianza fue sustituida por otra conformada por el sector centrista del PSOE, liderado por Indalecio Prieto, en conjunción con el Partido Comunista. La caída de Largo Caballero obedece a una alianza de los partidos para disminuir la presencia de los sindicatos en ese gobierno y volver a tener la dirección de la guerra. Y para eso cuentan con
el apoyo de los principales mandos militares. Los comunistas habían demostrado desde los inicios del conflicto que el nivel de organización y de disciplina de una estructura militar eran decisivos para sus posibilidades de éxito. Esa experiencia comenzó a ser aplicada en la formación del ejército republicano. La dependencia casi exclusiva de suministros bélicos y de los asesores soviéticos también fue un argumento más que suficiente para que los comunistas incrementaran su preponderancia sobre el aparato militar. Prieto tenía una profunda desconfianza de las intenciones finales de los integrantes del Partido Comunista Español, pero Negrín consideraba a los comunistas aliados muy valiosos y facilitó el crecimiento de esa influencia. El número de comisarios políticos controlados directa o indirectamente por los comunistas creció en forma sustancial. Yo creo que Negrín coincide en este caso con los comunistas, pero no está, aunque después esto se le ha achacado y se le expulsó del Partido Socialista, lo que él considera es que hay que resistir, hay que ganar la guerra, y después ya veremos lo que hacemos. Y en eso coincide con el Partido Comunista, pero él ni era comunista ni estaba por una reestructuración de la España posterior tipo soviético. Él era un miembro del Partido Socialista, era un médico importante, y por lo tanto lo que considera era que lo prioritario era ganar la guerra. Y en esto también coincidía con los republicanos, es decir, había que ganar la guerra. Y incluso, no solamente sino que había que resistir hasta el final. Él tiene una perspectiva de que la guerra mundial va a estallar, y lo dice algunas veces, y efectivamente estalló. La nueva coalición significó también un cambio de rumbo político. En una de sus primeras apariciones públicas, Negrín habló de una nueva política de guerra que primaba el esfuerzo bélico y abandonaba todo propósito revolucionario. En ese sentido advirtió: protegeremos la pequeña industria y a la pequeña propiedad agrícola explotada sobre bases individuales. Cerraba así el ciclo de las experiencias colectivistas sustentadas básicamente por los anarquistas. En sus tempranas definiciones, Negrín también trató de rescatar el ideario republicano, señalando: el régimen de España después de la guerra será aquel que el propio país quiera darse. La Constitución de la República es esencialmente democrática y en ella cabe toda clase de avances económicos, sociales y políticos. En consonancia con estos principios, se manifestó a favor de la libertad de cultos y aseguró que la Iglesia Católica recibiría un tratamiento similar al de otras confesiones religiosas. Sobre este tema afirmó: los que en momentos de revuelta y en algunas regiones y ciudades, las masas excitadas y en muchos casos sin razón, hayan creído ver identificados a los individuos, principalmente jerarcas del clero, con los elementos rebeldes, explican, pero no justifican, los lamentables vicios que el gobierno cuidará que no se reproduzcan. Esto es lo que Negrín, después de mayo de 37, cuando se derrota a los anarquistas y a los llamados trotskistas del POUM, no eran trotskistas, eran comunistas no stalinianos, pero extremistas, ¿no? Cuando son derrotados, entonces Negrín quiere entenderse con la Iglesia, restablecer el culto público, reanudar las relaciones diplomáticas, pero ya era muy difícil. El sesgo moderado que pretendía adoptar ahora la República apuntaba a cerrar el ciclo de desorden revolucionario y consolidar el poder centralizador del Estado. Por supuesto, lograr este objetivo estaba más allá de las palabras y de las intenciones. La revolución social se detuvo, pero no logró revertirse en sus efectos. Incluso ciertas resistencias no se hicieron esperar. Al comentar las declaraciones de Negrín, la dirigente comunista Dolores Ibarruri, más conocida como la Pasionaria, marcó la frontera de lo aceptable por su partido.
La libertad de cultos sería promovida sin renunciar a explicar a las masas la farsa de todas las religiones. En cuanto a instauración de una república democrática y parlamentaria, subrayó que sería de nuevo tipo, sin precisar qué quería decir con esta expresión. Negrín es un médico, un científico canario, es decir, que es un científico canario que tiene publicaciones científicas muy apreciado por los estudiantes en este país, en Madrid y en otros lugares en su tiempo, por su talante progresista y por su capacidad científica. Este hombre llega al gobierno, está en la izquierda y tal, y se propone naturalmente crear un ejército y ganar la guerra, y tratar de ganar la guerra. Él es consciente de todo ello. Nosotros le apoyamos a fondo porque nuestra política era ganar la guerra. ¿Quiere decir que no hubo diferencias con Negrín? Naturalmente que las hubo. La incapacidad del gobierno central para plasmar una estrategia común en el territorio republicano había sido una de las causas de la caída del Largo Caballero. El pretexto final para desatar la crisis fue su actitud dubitativa frente a la insurrección de la CNT en Barcelona, apoyada por los comunistas independientes y filo-trotskistas del POUM. La explosión de ese conflicto, el comienzo de ese conflicto, decide a los comunistas a retirar ya el apoyo a Largo Caballero, pero no se lo retiran ellos solos, no se lo retiran ellos por su cuenta. Hay conversaciones entre comunistas, socialistas y republicanos para formar un nuevo gobierno en el que a Largo Caballero se le quitaría el Ministerio de la Guerra, o sea, la conducción de la guerra. Y eso empieza a funcionar en la primera sesión que el gobierno tiene después de los sucesos de Barcelona, que son gravísimos, que hay unos cuantos cientos de muertos en las calles y que es una pequeña guerra dentro de la guerra. Los abanderados de su remoción fueron los comunistas, que ponían el acento en la necesidad de unificar férreamente el frente interno para poder ganar la guerra. El 28 de mayo de 1937, pocos días después del cambio de gobierno, los dirigentes comunistas Dolores Ibarruri y Jesús Hernández, en un acto en Valencia, atacaron con violencia a Largo Caballero. Lo acusaron de personalista e incapaz de controlar la situación en la retaguardia. Hernández llegó a advertir: quien se oponga a nuestra obra o quiera dificultarla será aplastado. Para los comunistas, los enemigos principales dentro del espectro de fuerzas que conformaban la República eran el POUM y los anarquistas. Era un resabio del odio que los estalinistas soviéticos sentían por los partidarios de León Trotsky y que se reprodujo en forma violenta en la España republicana. Hacia ellos orientaron sus ataques políticos desde el comienzo de la guerra y los concentraron definitivamente desde que Negrín fue presidente. Yo creo que en aquel momento, como he dicho antes, las diferencias, los matices entre formar parte de un sindicato y de un partido político es una línea gris, no es una línea clara, negra, donde uno dice, no, estoy en... Esa diferencia que se hace entre políticos y sindicalistas es posible hacerla actualmente, pero es difícil hacerla en aquella época. Yo creo que ambos, y además en Valencia se ve, en toda la historia, Valencia fue capital de la República, aquí caballeristas y prietistas y negristas lucharían por tomar las agrupaciones, los enfrentamientos serían muy duros, incluso desde el punto de vista armado, de tomar las agrupaciones por parte de un sector contra otro. La doctrina de concentración de poder y represión de las disidencias extremas en la España republicana comenzó a funcionar con todo vigor. El 15 de junio se decretó la disolución del POUM
y sus dirigentes fueron detenidos bajo el cargo de conspiración a favor del fascismo internacional. Uno de los clásicos argumentos con que el estalinismo soviético se libraba de sus opositores. Con Andreu Nin, la máxima figura de esa tendencia, no hubo tantas contemplaciones. Fue secuestrado y aparentemente asesinado por la policía política soviética que operaba en España. Trotsky, que había mantenido duras disputas ideológicas con Nin, responsabilizó de esta muerte a la alianza entre Stalin y Negrín. Yo creo que se cometió un error con Nin. El partido, en lo que yo conozco, nada tuvo que ver. Fue, como se ha escrito y señalado, es decir, como se ha escrito y señalado, no tengo demostración alguna, fue detenido, es decir, por agentes soviéticos en España, llevado y seguramente matado por ellos, siguiendo instrucciones de la policía soviética que estaría aquí, en las unidades militares. El paso siguiente apuntó a recortar el poder de los anarquistas con la disolución del Concejo de Aragón el 10 de agosto de 1937, que fue desmontado por la división de Enrique Lister durante la contraofensiva contra Belchite. Los anarquistas ya habían quedado fuera del gobierno de la Generalitat catalana y su declive fue cada vez más evidente después de este episodio. En el 38 las relaciones entre comunistas, anarquistas, republicanos y socialistas eran muy complejas. Eran muy complejas porque, por un lado, los comunistas iban ganando terreno, hacían una política social muy moderada, yo diría que conservadora. Entonces su enfrentamiento con los anarquistas era muy duro. Ellos acabaron con la experiencia anarquista de gestión de una parte de Aragón. Con los socialistas depende, o sea, se llevaban bien con los negrinistas, mal con los caballeristas y mal con los prietistas. Otro movimiento trascendente de Negrín en el recorte de las atribuciones de las diferentes fuerzas políticas republicanas y de las autonomías se produjo el 31 de octubre, cuando trasladó el gobierno de Valencia a Barcelona. El gobierno autónomo de Cataluña perdió definitivamente la independencia que tan duramente había conquistado. Una semana antes de anunciarse el desplazamiento, Negrín se había reunido con Lluís Companys en Madrid. El presidente de la Generalitat reafirmó su solidaridad con la capital sitiada, como para mostrar su voluntad de contribuir a la defensa. Pero Negrín respondió con una sentencia que sonó como un reproche frente a la actitud de los catalanes. Desear la victoria y no servirla es colaborar con el enemigo. El presidente Azaña y el jefe del gobierno republicano, Juan Negrín, coincidían en 1938 en pocas cosas, pero había una en la que coincidían: minimizar la autonomía de Cataluña. Ni uno ni otro comprendían que si durante la guerra el papel y el peso del Estado en la sociedad y en la economía había crecido enormemente en la zona republicana, si se quería mantener la autonomía catalana como en 1932, antes de la guerra, eso representaba una reducción enorme en términos relativos. Como lo decía Companys a Negrín en una carta, eso significaría limitar la Generalitat al papel de una antigua diputación provincial. Cataluña fue acusada de no participar suficientemente en el esfuerzo de guerra. No es cierto. Desde un principio lucharon en la zona centro entre 30 y 60.000 soldados de Cataluña. Y por eso el anarquista Durruti murió en la ciudad universitaria, como la baja más famosa en los primeros tiempos. El traslado del gobierno a Barcelona respondía, según se dijo, a un plan meditado, pero en verdad era acorde con la estrategia de ejercer un control mayor sobre los territorios ocupados por la República.
Con Madrid bajo sitio y el norte conquistado por los franquistas, Cataluña era la única región desde donde se podía sostener el esfuerzo bélico. El comunicado oficial donde se anunciaba el cambio de sede destacaba que la industria catalana era susceptible de ser cotizada para la guerra en un mayor grado que lo que es ahora. La acusación de que hubo un bajo rendimiento en la industria catalana sirvió para justificar, después de mayo del 37, la militarización y absorción de la industria de guerra por orden del gobierno de Negrín, lo cual significaba liquidar la autogestión obrera revolucionaria que se había establecido inicialmente, porque pasaba a dependerse de directores designados con plenos poderes, pero también significaba liquidar el control de la Generalitat sobre la producción de guerra. En el territorio dominado por el franquismo, el proceso de unificación política fue menos traumático y complejo. El general Francisco Franco tenía el control absoluto del mando militar y político, sobre todo después de la muerte del general Emilio Mola. Allí no había disidencias, por lo menos notorias, sobre la conducción de la guerra. El generalísimo tampoco permitió que se especulara demasiado sobre la naturaleza del régimen que manejaría los destinos de España después de la victoria. En un reportaje realizado en el ABC de Sevilla en julio de 1937, advirtió que la monarquía no era una prioridad, sino una posibilidad, y agregó: primero hay que ganar la guerra y construir el Estado sobre bases firmes, y entre tanto, yo no puedo ser un poder interino. Franco en eso era un militar y fueron los militares los que organizaron la estructura política que en aquel momento estaba en ciernes, pero los que eran de alguna manera el eje de los debates internos que se pudieran producir en el otro bando. Es decir, al final el que cortaba y decía se ha acabado eran los militares. Y eso Franco lo hizo durante todo el tiempo en que gobernó. Es decir, fue él el eje o el centro en el cual toda la política, sin que él tuviera a lo mejor un papel determinante, pero en los conflictos los resolvía militarmente. La esencia de ese proceso se había iniciado a fines de abril de 1937, con la unificación de las corrientes políticas que apoyaban su causa. Básicamente, la Falange y los carlistas. Como afirmara el dirigente falangista Dionisio Ridruejo en sus memorias, esa actitud fue un golpe de Estado a la inversa. El Estado se apoderó de un partido y no al revés, como suele ocurrir en situaciones similares. A partir de allí, se comenzó a recrear la liturgia y los organismos básicos que sostendrían el nuevo movimiento, en paralelo con la exaltación de la figura de su conductor. Como afirmara Ramón Serrano Súñer, la mano derecha de Franco en esta etapa fundacional, lo que se produjo no fue una centralización del poder en torno de un partido, sino de un hombre. El carlismo aporta un corpus de doctrina conservador que en el fondo será el que utilizará el franquismo. Franco se viste de falangista, pero sus discursos son de raíz tradicionalista fundamentalmente. Es mucho más conservador. Franco era demasiado antiguo para ser falangista. Entonces, el carlismo aporta un corpus de doctrina muy vinculado a la Iglesia, muy vinculado a los poderes tradicionales, y además aporta unas milicias muy claras. Estas milicias tendrán mucha importancia en la campaña del norte y constituirán una fuerza de choque. Ahora bien, son integrados en la nueva falange y son absolutamente domesticados. La masiva aportación a la guerra del carlismo y la militarización a la que la somete primero Mola y después Franco acabarán con el carlismo de España. El carlismo muere de su guerra ganada. El primer símbolo de identidad del nuevo partido fue el saludo con el brazo derecho en alto.
Le siguió la institucionalización de la camisa azul y la boina roja, que identificaba a los militantes del franquismo. Pero lo más importante se produjo a principios de agosto de 1937. Para esa fecha se publicó el decreto que contenía los estatutos del nuevo partido unificado. En ese cuerpo legal, Franco aparecía descrito como supremo caudillo del movimiento, que personificaba todos los valores y todos los honores del mismo como autor de la era histórica donde España adquiere las posibilidades de realizar su destino y con él los anhelos del movimiento. También se subrayaba que asumía en su entera plenitud la más absoluta autoridad y sólo respondía ante Dios y ante la historia por sus actos futuros. El personalismo que caracterizaría su gobierno quedó acuñado desde ese mismo momento. Franco desde el principio establece una dictadura personal que utiliza los mecanismos militares. No mandan los militares, manda él. Y su labor durante toda la guerra es ir arañando ese poder que originalmente tenían los generales sublevados y al final de la guerra realmente los tiene subordinados y él es quien manda. Él es un hombre de pocas ideas políticas, de escasas ideas políticas. Sus ideas son fundamentalmente eso, el mando. Franco le gusta mucho hablar del mando, porque de alguna manera él está mandando el país como había mandado la Legión. La fusión de carlistas y falangistas en una estructura común apuntaba a reunir en el mismo seno los valores tradicionalistas y el credo fascista de los seguidores de José Antonio Primo de Rivera. El estatuto fundacional de la Falange Española Tradicionalista y las Jons descansaba en el poder supremo de Franco como jefe nacional. Los representantes de los partidos católicos y los monárquicos alfonsinos fueron los grandes perdedores de esta unificación. José María Gil Robles saludará el proceso afirmando que Acción Popular, al integrarse en esta nueva estructura, tendrá una bendita muerte. Será todo lo que conseguirán sus principales dirigentes con su apoyo. Los alfonsinos tratarán de rescatar la figura de José Calvo Sotelo como el protomártir de la reacción militar contra la República. El jefe de Acción Española será elogiado por Serrano Suñer, pero sus seguidores tampoco compartirán la parte del león en el nuevo movimiento. Ramón Serrano Suñer conocía de sobra y había sido amigo de a José Antonio Primo de Rivera y conocía perfectamente la ideología de Falange. Él no era falangista. Él era un abogado del Estado, insisto, muy intelectualmente preparadísimo, y se le encarga diseñar el franquismo. Y Serrano Suñer, con todo el pragmatismo del mundo, se da cuenta de que tiene que hacer un Estado en el que quepan todas las familias, todos los grupos que han estado detrás de la sublevación, y que lo único que tiene que unirles, o lo que tiene que unirles, es el indiscutible poder de Franco. Franco es la cabeza. Esa estructura vertical contó también con un Consejo Nacional cuidadosamente equilibrado en su cúpula, pero con predominio de la Falange en su composición final. En este órgano se integran personas de las más diversas procedencias, como la falangista Pilar Primo de Rivera, el tradicionalista Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, el general Gonzalo Queipo de Llano o el monárquico José María Pemán. Entró pomposamente en funciones después de su juramento en el monasterio de las Huelgas, en Burgos, en diciembre de 1937 y se limitó a ser un órgano decorativo. Pemán dejará en su diario una apreciación tan profética como escéptica de este nuevo organismo. He sido nombrado consejero nacional de la Falange Española Tradicionalista. No creo que dé mucho trabajo el nuevo cargo. Supongo que el Consejo será una cosa suntuaria, estilo Gran Consejo Fascista, que se reúne, por ejemplo, para declararle la guerra a Abisinia cuando ya está declarada. Dionisio Ridruejo anotará una impresión similar en sus memorias.
el artefacto botado a la historia con tantos requilorios de pompa medieval no servirá, ni entonces ni más tarde, para gran cosa. Es decir, pompa y aparato. Vestir con un adorno civil la dictadura militar. El papel que juegan en el gobierno es muy escaso y lo van a empezar a jugar un poco más en el caso de Falange, no en el caso del carlismo, cuando comience la Segunda Guerra Mundial, ya en el primer franquismo, pero solo durante unos años, hasta que la guerra cambie su suerte y los aliados empiecen a recuperar el terreno perdido ante el eje, ¿no? Esa es la situación que parece a mí que le pasa a la Falange y al carlismo. Ambos, solo una cosa, ambos quedan de alguna manera vaciados de contenido o desnaturalizados con el franquismo. Organizado el partido y su estructura de mando, solo restaba en el bando nacional la constitución formal de un gobierno, una sugerencia que incluso le llegará a Franco de parte de sus aliados italianos. Esa tarea será encarada por el titular de la Junta Técnica del Estado, el general Francisco Gómez Jordana, y el principal asesor político del generalísimo, su cuñado Ramón Serrano Súñer. Ambos personajes se habían convertido en elementos indispensables para Franco en todo aquello que no implicara cuestiones estrictamente militares. Gómez Jordana había sustituido al general Fidel Dávila en el manejo de la Junta Técnica después de la muerte del general Mola. Ese organismo, que debía atender cuestiones político-administrativas en el territorio dominado por los nacionales, nunca adquirió relevancia. Sus integrantes no tenían la autoridad ni el peso político suficiente como para imponer sus decisiones, y Franco estaba demasiado ocupado por los temas militares como para avalarlas. En consecuencia, los conflictos con el poder militar autónomo en diferentes regiones eran una constante y a veces generaba crisis de proporciones por temas menores. Gómez Jordana amenazó con dimitir a fines de 1937 por una disputa con el general Gonzalo Queipo de Llano, el hombre fuerte de Andalucía. La causa, una tasa sobre los cerdos dispuesta por la Comisión de Agricultura. La creación del Partido Único también generó diferencias y poderes duales. La nueva estructura política operaba con una metodología fascista, mientras que la Junta Técnica actuaba con un sentido más conservador y de derecha tradicional. Gómez Jordana representa la tradición diplomática militar en Marruecos. Los militares de Marruecos tienen dos tendencias, una de ellas es la de Franco, la dureza, y otra es la diplomática, de la que Gómez Jordana es una expresión. Gómez Jordana tiene prestigio para Franco porque es un hombre que en Marruecos ha sido capaz de llegar a acuerdos con los naturales y que ha sabido gestionar sus relaciones diplomáticas. En consecuencia, cree que si ha servido para tratar con los moros, va a servir para tratar con los europeos exteriores y protestantes y no de fiar. Por lo tanto, eso es lo que le pone a él en este lugar. Gómez Jordana es un hombre eficaz, es un hombre bastante distinto de Franco, es un hombre culto, y será un buen ministro de Asuntos Exteriores para lo que Franco, muy superior a lo que Franco quiere en aquellos momentos. Hacia finales de 1937, todos estos motivos determinaban la inutilidad de la Junta Técnica para ejercer el gobierno en forma efectiva. El mismo Franco le restaba relevancia al encargar a dirigentes que creía apropiados la resolución de problemas puntuales. El caso más significativo era el de Serrano Súñer, que no tenía ningún cargo administrativo ni ninguna función política precisa. Sin embargo, su influencia era cada vez más significativa, al punto de convertirse en uno de los artífices del nuevo gobierno que vería la luz a principios de 1938. El caso de Gómez Jordana fue diferente. Su lealtad y capacidad de trabajo
fueron virtudes relevantes para Franco, más allá de los pobres resultados obtenidos por la Junta Técnica que presidía. El Generalísimo le encargó además misiones delicadas, como las negociaciones con los alemanes, que teóricamente estaban fuera de su órbita de influencia. En el caso de Ramón Serrano Súñer se mezclan varias cosas. Por un lado, el vínculo familiar. Su mujer es hermana de la mujer de Franco, esto es muy importante. La mujer de Franco, además, siempre está muy celosa de la familia de su marido y, en cambio, su familia la potencia. Luego, Ramón es un hombre eficaz, es un hombre culto, es un hombre entrenado en la política y al cual sobra todo lo que le falta a su cuñado. Por lo tanto, es un hombre tremendamente eficaz en su tarea, está muy radicalizado frente al enemigo porque han asesinado a familiares, él mismo ha estado en las cárceles y cree, como tanta gente de la época, de que el futuro conservador de Europa pasa por el fascismo. Por lo tanto, el desaparecido José Antonio constituirá el elemento fundamental que dirija la Falange, hasta que su poder sobrepase el límite y Franco lo destituya. Las primeras referencias a la necesidad de superar la fase informal del régimen aparecen en el diario de Gómez Jordana en octubre de 1937. Es evidente también que para esa época sus relaciones con Serrano Súñer permitieron que ambos trabajaran en armonía para lograr ese objetivo. Serrano Súñer adquirió un papel decisivo en el diseño del futuro gobierno, aunque todavía se discute si actuaba por propia iniciativa o por sugerencia del Generalísimo. Lo que está claro, según se desprende de sus memorias, es que el nuevo gobierno no será una emanación del partido, aunque respete las diferentes tendencias contenidas en esa estructura. Los elegidos, más allá de su idoneidad profesional, fueron personas absolutamente fieles a la figura de Franco y propuestos por su cuñado. Él diseña, mientras su cuñado hace la guerra, él lo que hace es diseñar la España franquista, y es el mayor ideólogo de la España franquista, hasta el punto de que poco a poco se convierte en el superministro, de alguna manera, en el controlador del régimen. Tenía una personalidad bastante soberbia, por la gente, los testimonios que se pueden leer de la gente que le ha tratado, e incluso, pues personalmente, yo he tenido ocasión de hablar con él una vez. Tenía una posición muy elevada sobre los demás y un carácter que le hacía, pues, controlarlo todo. La única excepción se dará en el caso de los ministros de origen militar como Gómez Jordana o Fidel Dávila, elegidos directamente por el caudillo. Serrano Súñer se reservará el Ministerio del Interior, desde donde dirigirá las tareas de orientación política y controlará los medios de prensa. Su figura y su peso político nacional resultaron potenciados por esos órganos de difusión y despertaron quejas y críticas por su excesivo protagonismo. Franco cuenta con el apoyo de dos instituciones de propaganda muy eficaces. Por un lado, la Falange, que es pequeña pero tiene una carga poética y lírica entusiasmante para los jóvenes, hablando de un futuro mejor y de los luceros y no sé cuántas cosas más, y que impacta mucho en aquellos momentos. Y otra, la Iglesia Católica, cuya propaganda es menos aparatosa, menos brillante, pero es de una probada eficacia después de muchos siglos. En consecuencia, la propaganda del bando franquista será siempre muy sólida. No será tan brillante como el cartelismo republicano, pero llegará a las conciencias de la gente y establecerá una gran seguridad psicológica de la retaguardia. La influencia de Serrano Súñer sobre Franco era importante. De acuerdo con su testimonio, llegó a disuadir al Generalísimo para que no nombrara a su hermano Nicolás en la cartera de Industria y Comercio para evitar acusaciones de nepotismo. La estructura del gabinete estuvo preparada en diciembre de 1937,
pero no entró en funciones hasta febrero de 1938. Tendrá dos polos de equilibrio, Gómez Jordana y Serrano Suñer. Estos dos personajes, que coincidieron en la necesidad de armar un nuevo gobierno en la guerra, terminarán enfrentados duramente cuando la victoria final asegure la paz. En el próximo capítulo, una sociedad en guerra. El pronunciamiento rebelde desarticula el poder político del Estado republicano y provoca la anarquía del sistema económico. La vida cotidiana entre el racionamiento y las colectivizaciones. La lucha entre dos modelos socioculturales. La Iglesia toma partido por los nacionales.